La clase del día de hoy con las corrientes historiográficas. A través de este video vamos a hacer rápidamente una retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí están viendo el video? Les voy a compartir el audio de la computadora. ¿Están viendo el video? ¿Me dicen sí o me dicen no? ¿No están viendo el video? Ya, ok, entonces ya les voy a compartir el video. A veces sucede que no se puede ver el video, entonces, ahora sí, estamos listos para el video. Todos atentos. Una ciencia social que consiste en estudiar hechos únicos e irreversibles y nos puede ayudar a entender mejor nuestro pasado. Para una mejor explicación del presente y el futuro, por ejemplo, la evolución del hombre, que sucedió hace miles y miles de años, nos puede ayudar a entender cómo y de qué forma fue la evolución del hombre. Entonces, la historia es una ciencia social. ¿Y qué es una ciencia social? Las ciencias se dividen principalmente en dos grandes grupos. Las ciencias sociales que estudian el comportamiento del ser humano y aspectos relacionados con la sociedad, y las ciencias naturales, que son las materias que estudian a la naturaleza. La historia tiene distintas categorías para analizar de forma adecuada hechos o acontecimientos. Estas categorías son principalmente 4 tipos. El tiempo se basa en saber cuándo ocurrió el acontecimiento. Espacio, mencionado donde ocurrió dicho fenómeno. Estructura. Esta categoría se refiere principalmente a qué fue lo que pasó y cómo pasó. Duración. A diferencia del tiempo, aquí solamente se indica cuánto tiempo ocurrió desde que comenzó hasta que terminó el acontecimiento histórico. Otro tema importante es la historiografía, la cual es el arte de escribir historia. Es decir, el hombre tiene que tener un registro escrito de acontecimientos o hechos que sucedieron en el pasado. Existen 4 corrientes historiográficas de la historia: el positivismo, el historicismo, el materialismo histórico y la escuela de Anneles. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Comencemos con el positivismo, donde el teórico de esta corriente es Augusto Comte. Comte utiliza un método de investigación llamado método científico. ¿En qué consiste dicho método? El método científico es una serie de pasos que se tienen que hacer para realizar una investigación científica de forma correcta. El problema consiste en saber cuál va a ser el tema o cuál el nombre. Después sigue la hipótesis, donde se hace una afirmación para predicar el resultado de futuras observaciones. La investigación es donde se realiza una investigación para acumular datos y proseguir con la experimentación, donde se realizan pruebas o experimentos, para saber si tu hipótesis fue correcta o incorrecta. Para casi finalizar, sigue la conclusión, donde se reúnen los datos y se escribe una explicación de los resultados obtenidos. Por último está la teoría, y se realiza una serie de conceptos según a tu conclusión e investigación. Para continuar con la siguiente corriente historiográfica está el materialismo histórico, donde el teórico principal es Carlos Marx. Él, a diferencia que en el positivismo, utiliza otro método, el método dialéctico. En el materialismo histórico se estudia a la sociedad y su desarrollo. En esta corriente se menciona que la lucha de clases es el motor de la historia. La siguiente corriente es el historicismo, donde hay teóricos como Krauss y Dilthey que dicen que las ciencias sociales son las ciencias del espíritu. En esta corriente se toman las realidades como historia. Por último está la escuela de Anneles, donde se estudia la historia de la vida cotidiana. Bueno, cuán importante es conocer las corrientes historiográficas. ¿Para qué? Hoy vamos a descubrir eso. Porque es importante descubrir, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estudiar estas corrientes historiográficas? ¿Para qué me va a servir a mí el reconocer cada una de ellas? Bueno, nos vamos a ir primero a las corrientes historiográficas, las que pudimos entender allí, el materialismo. Ahora podemos entender cuando alguien dice, uy, si eres un materialista. De aquí nace, de Karl Marx.
Él tomaba la historia en base a lo económico, es decir, que todos los medios utilizados durante la historia y el transcurso de esta eran buenos. Todo tenía que ver y referente a la parte económica de la sociedad, el poder avanzar económicamente. Es decir, decía que la base de la sociedad y del desarrollo de la misma era la economía, la producción, el consumo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo. Él dentro de todo esto no le tomaba ninguna importancia si era esclavitud, con tal que el medio era para conseguir tener una clase social alta. Decía que en ese entonces la esclavitud era normal y así que era el medio para subsistir y avanzar en la sociedad. Entonces él estaba de acuerdo también con el esclavismo, porque dice que en ese entonces era legal. Entonces, si lo realizaban, era porque era el medio necesario para avanzar económicamente dentro de las sociedades. ¿Qué dice la historia cultural? Lo que tiene que ver con las culturas de los pueblos, de los espacios geográficos. Dice que es una de las más contemporáneas, es decir, una de las más jovencitas. Y el Carlos dice que se caracteriza por el estudio en sí de las sociedades en el ámbito de etnias, varones, mujeres, la música, la moda, la tecnología, todo lo que tenga que ver con la cultura, es decir, con sus hábitos en las sociedades. Mientras que el historicismo de Bennett dice que la tendencia tiene que ver más con la intelectualidad, es decir, con lo que tiene que ver con la realidad humana. Este estudio dice desde el punto de vista subjetivo del investigador, es decir, que él no puede dar su punto de vista, sino que se marca a lo que la historia le ha contado. No es que mi punto de vista es este, no. Él es objetivo, es decir, estas son mis muestras, estas son lo que he conseguido como investigación, y como ya está establecido, él lo único que hace es estudiarla. Recuerden, él no va a dar su punto de vista en el historicismo. Dice que la realidad humana es la condición que se ha dado a través de la historia. Y allí termina él diciendo que esta corriente historiográfica nos permite nada más que conocerla tal y como es. Vamos a los anales. En los anales, Fernand Braudel dice que se mueve por planos, es decir, por etapas temporales, según los movimientos que se han dado a través de la historia, y la divide en 3 etapas o 3 eras. La de media duración, en los acontecimientos que varían según las generaciones, el tiempo y las etapas. También la hace de larga duración y de corta duración, según el lapso que se haya tomado entre generación y generación. Recordemos que hay lugares que han desaparecido como debajo de, por ejemplo, hablemos de Pompeya. Pompeya fue un lugar muy pobre, pero vivía cerca de puertos. Entonces, Pompeya dice que rápidamente emergió económicamente porque como llegaban los barcos, comenzaron a poner cantinas, esos lugares, esos antros de perdición que le llamamos ahora. Entonces, este lugar rápidamente creció de la forma económica. Pero, ¿qué pasó con Pompeya? Dice que una explosión de un volcán, porque esta ciudad era más o menos conocida como Sodoma y Gomorra, dice que rápidamente toda la ciudad fue devastada. Entonces, miren que aquí entonces no fue de larga duración, sino de corta duración en la historia que se lleva a desarrollar en lo que es Pompeya. Y el positivismo de Auguste Comte, él dice que el progreso históricamente no es que esclavitud, que guerras, que muerte, dice que hay que verle el lado positivo de todo. Que a todo lo que haya pasado en el pasado, ¿verdad? Entonces hay que aprender, pero que hay que verle el lado bueno, o sea que él por eso le llama positivismo, que hay que explorar, dice, y que todo lo que ha sucedido
ha servido de algo, que no que nos quedemos estancados, por ejemplo, que vinieron los españoles y América y se robaron todo, no, hay que avanzar, que gracias a la llegada de ellos, entonces hubieron las mezclas y hubieron cosas que no conocían los indígenas, entonces él ve el lado positivo de la historia, es decir, todo lo que ha ayudado y hace a un lado todo lo malo. Entonces, estos pensadores, filósofos, historiadores en sí, historiadores, ellos quieren ver desde su punto de vista a través del estudio de la historiografía. Recuerda que la historiografía es el estudio y el análisis de la historia. En su guía de estudiantes yo les dejé un trabajo para que lo puedan realizar. Es un completamiento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, estoy haciendo una retroalimentación, chicos, porque les voy a tomar una evaluación. Tenemos la fecha de evaluación, por favor, anótenla, que se las voy a dar en este momento. Y va a ser el próximo miércoles. El próximo miércoles voy a tomar una evaluación desde que vimos historia hasta que vamos a ver la clase, la última clase del día de mañana. Entonces, todo esto vamos a tener una retroalimentación rápidamente y voy a tomar una evaluación. ¿Una evaluación para qué? Para saber cuánto aprendió de historia, fuentes primarias, secundarias, historiografía, utilidades de la historia, las ciencias auxiliares, la historiografía, las corrientes historiográficas, y lo que veamos el día de mañana. Hago rápidamente una retroalimentación y tomo una evaluación para ver su aprendizaje durante toda esta etapa. Tenemos levantadita la mano de alguien. Ya vamos a ver de quién es que está levantando la mano. Bueno, chicos, hasta aquí. Dios les bendiga y Dios me les guarde.